Se puede salir adelante con la ayuda del Espíritu Santo, siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero yo me doy cuenta que aunque pues, luchamos, venimos a la iglesia, oramos, pero es una lucha constante el pecado. ¿Cómo quitar el pecado de nuestra vida? Mire, si no controlamos el pecado nos va a controlar. Y miren, las consecuencias del pecado son amargas, son amargas. ¿Sí? Y quiera que no lo hemos experimentado, ¿sí? Pero hay que controlarlo. ¿Cuántas veces hemos dicho, cuando hablamos del pecado, no lo voy a hacer y lo volvemos a hacer? ¿No les ha pasado? Que ahí estamos repitiendo las cosas. O nos disculpamos diciendo, es que somos humanos, ¿verdad? Y se hace familiar el pecado, el enojo, la glotonería, la pereza, el egoísmo. O decimos, es que nadie es perfecto, ¿verdad? Y con esas formas nos tratamos de disculpar, ¿verdad? Pero ¿por qué tanta tentación? Eh, no queremos vivir una vida incorrecta y nos prometemos no hacerlo. Y aquí estoy de nuevo, otra vez, ¿verdad? Cometiendo lo mismo. ¿Por qué la tentación es tan atractiva y poderosa? Sin duda, Dios podría hacernos la vida más fácil, ¿sí? Quitando algunas cosas. Por ejemplo, si hiciera desaparecer a Satanás, Dios podría eliminar al diablo. Ah, si lo hubiera hecho en la creación, Adán y Eva no hubieran metido a la raza humana en el pecado, ¿verdad? Adán y Eva eh, no se les habló de la existencia del diablo, así que no estaban preparados precisamente para cuando el diablo se presentó. La presencia del diablo pues lleva a lo malo, ¿verdad? Si Dios quitara al diablo, ¿podríamos caminar mejor con el Señor? Sí, pero no lo hace. Dios también podría enfriar nuestras pasiones, ¿verdad? Eh, Dios podría, pues, quitar estas impurezas para que fuéramos más puros, ¿verdad? Allá en Santiago 1 versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿verdad? Cada uno es tentado, ¿verdad? Así que nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa y combinada con nuestros deseos incorrectos, la codicia, el egoísmo, el enojo. eh, pero Dios no podría, ya que conoce nuestra fragilidad, quitar esas pasiones, quitar esas cuestiones que nos hacen fallar. Dios no podría alejarnos de las tentaciones. Podríamos estar protegidos de las circunstancias que nos hacen pecar. Por ejemplo, cuando David pecó con Betseba, ¿se acuerdan? Allá en 2 de Samuel 11, 1 al 4, ¿verdad? Aparece David que pecó contra Betseba. Eh, coincidió que ella se estaba bañando, ¿sí? Y precisamente cuando el rey descansaba, estaba viendo hacia allá, que ve a Betseba, ¿sí? Este, eh, él descansaba en la azotea y vino la tentación, 2 de Samuel 11, 1 al 4. Luego lo pueden leer si quieren.
Dios podría haber arreglado que ella se bañara a otra hora, pero ¿por qué permitió que a esa hora? Bueno, Dios no nos ampara contra las circunstancias que nos hacen pecar, ¿verdad? Así que no estamos diciendo que Dios nos hace pecar, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Ni que Él nos tienta. Ahí mismo en Santiago, el capítulo 1, el versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿verdad? Así que nosotros somos los responsables, ¿verdad? Dios no nos aleja de las tentaciones, ni quita a Satanás de nuestra vida, y nuestra naturaleza pecaminosa es incontrolable, ¿verdad? Y nos encontramos en situaciones de pecado. ¿Por qué es tan poderosa la tentación? Bueno, hay razones por las cuales Dios permite la tentación. Y Dios tiene sus propósitos para la tentación. En primer lugar, la tentación es una prueba de lealtad. Cuando decimos que amamos a alguien, se demuestra haciendo algo por esa persona. Te amo y hacemos lo que sea para demostrarle que la amamos. No podemos decir que amamos a Dios sin decir no a las tentaciones. Por ejemplo, allá en Génesis 22, versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalboró su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y fue y ofreció en sacrificio a Isaac. Isaac Dios le había prometido que vendría para que fuera pues el padre de multitud de gente y Abraham ya estaba viejito, ¿verdad? ¿Y cómo Dios le dijo, oh, vaya, ve, hazlo? Luego el versículo 12 dice, y dijo, no extiendas, ya que iba a matar a su hijo, dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, ¿verdad? Así que el hacerle frente a las tentaciones es una situación para, pues, ser leal a Dios, ¿verdad? Entonces, la tentación sirve precisamente para esto, para ser leales a Dios. Voy a fallar, bueno, Señor, te amo. Sé que has hecho mucho por mí, ¿sí? Y entonces, aquí vemos que Abraham amaba a Dios, ¿verdad? Entonces la tentación prueba nuestro amor a Dios. ¿Ama usted a Dios? Bueno, pero ¿qué sucede cuando pasa por las tentaciones? Para enfrentar la tentación debemos verla como una oportunidad para probar nuestra lealtad a Dios. ¿Preferimos los placeres de este mundo que a Dios? Bueno, mostrémoslo, ¿sí? En segundo lugar, las pasiones son transformadoras, desarrollan nuestro carácter. Las tentaciones nos ayudan a madurar. Dios nos enseña a través de las tentaciones.
en la victoria con el pecado, nos da una vida fructífera. ¿Sí? Los israelitas en el desierto precisamente fueron probados por hambre, sed, sin agua. Y Dios los hizo precisamente para probarlos, ¿verdad? Bueno, me amas, ¿verdad? Cambia, ¿verdad? Así que Dios puede sacar nuestra fuente de placer para que nos arrepintamos y guiarnos a algo mejor, precisamente para madurar. Debemos sacar el pecado para que pueda ser controlado. Así que prueba nuestra lealtad a Dios, las pasiones nos transforman y en tercer lugar, eh, Dios fortalece nuestras debilidades. Dios usa nuestros pecados para mostrarnos su gracia y su poder, ¿verdad? Cuando somos precisamente tentados. El efecto del pecado es anulado por la gracia de Dios. Allá en Romanos 5:20, dice ahí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿sobreabundó qué? La gracia. La gracia. ¿Sí? No podemos decir, es que no pude. La gracia de Dios está precisamente ahí. En 2 de Corintios 12:9, Pablo estaba pasando por situaciones difíciles, pudo ser una enfermedad o una tentación, ¿verdad? Y, y dice que el versículo 8 que le ha pedido 3 veces para que se lo quite. Y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? Así que a Pablo se le dio este aguijón para que permaneciera precisamente humilde. Como digo, tal vez era una tentación con que tenía que estar luchando. Y le pidió 3 veces, quítamelo. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Mi poder se manifiesta precisamente en la debilidad. Pablo se alegraba su debilidad porque le daba poder de Dios. Dice el versículo 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Entonces, claro que podemos, ¿verdad? En el pecado podemos ver la gracia de Dios precisamente en la vida. ¿Qué pecado profundo tiene en su vida? Cualquier cosa que sea, Dios puede librarlo de ese pecado. El pecado no puede tener dominio sobre nosotros. Cuando usted esté dispuesto, Él quitará lo malo y le dará algo mejor, ¿verdad? ¿Queremos ser transformados? Pues tenemos que darle lugar a Dios, ¿verdad? Tenemos que ser leales a Dios. Viene un pecado, Señor, porque te amo, lo voy a dejar. Viene el pecado, bueno, me va a ayudar a salir adelante en la vida y ser transformado. Viene el pecado y viene precisamente la gracia de Dios. Entonces, con esto estoy diciendo que sí podemos salir adelante con aquellas cosas malas que a veces vienen a nuestra vida. ¿Sí? Luchamos con ellas a diario, ¿no es cierto? Pero podemos salir adelante. ¿Cómo ven?
¿Tienen algún comentario o alguna pregunta? Pues solamente pensando en que Dios, como dice aquí, Dios no tienta, sino en prueba, manda pruebas. Y es la diferencia entre la tentación y la prueba, ¿no? Satanás tienta, porque esa es su misión, vamos a decirlo, de poner en nosotros, en nuestras vidas, aquellas cosas que nos llaman la atención, que nos distraen, que nos separan de la voluntad de Dios. Dios nos manda pruebas, ¿para qué? Para que siempre estemos conscientes de que si no dependemos de Dios, la vida no va a ser fácil. Ahora, comentabas algo al principio del por qué Dios permitió que todo esto pasara. Yo lo veo de esta manera y es muy simple. Si toda esa situación no hubiese pasado, aun cuando Dios hubiera permitido que no hubiera existido el pecado, Dios ya sabía que iba a pasar. Dios conocía que el hombre se iba a corromper de una u otra forma y no iba a mantenerse fiel a Dios. Precisamente por eso le mandó esta prueba a Pablo, cuando dijo que Satanás, dice en el versículo 7, dice, un mensajero de Satanás, fue enviado un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, siempre va a haber un control de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿de qué va a depender? De que nosotros no permitamos que Satanás nos tiente, que no permitamos que Satanás se enseñoree en nuestras vidas. Y esa va a ser la diferencia entre una prueba y una tentación. Vamos a estar sujetos a la voluntad de Dios a través de, pero no vamos a caer en el juego del mundo. Así es. Así es. Sí. Quiera que no, tenemos luchas diarias. ¿Sí? Pero tenemos que confiar en que Dios nos da de su gracia. Y que nosotros podemos ser leales a Dios, ¿verdad? Sí. No dejándonos dominar, ¿verdad? Y que esto nos ayuda precisamente a desarrollar nuestra vida, nuestro carácter. Sí, para que cuando estemos mal nos baste de su gracia y de Dios para que podamos ser fuertes. Entonces, dice que cuando somos más débiles, somos más fuertes. Así es. Entonces, pues, yo creo que Dios nos tiene preparado algo mejor. Y no es que sea uno débil, sino que es uno más fuerte cuando está uno en los momentos más difíciles. Así es. Y en manos de Dios también. Sí. Bueno, ¿qué les parece? Le pedimos a Dios que nos ayude en nuestra vida diaria. Cuando pasemos por estas cosas, recordemos que ahí está su gracia. Recordemos que queremos ser leales a Dios. Recordemos que lo que queremos es crecer, no ser inmaduros. ¿Sí? Oremos. Padre, yo te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos das de pues reconocer que somos débiles y te hemos fallado. Pero gracias, Padre, no solamente porque nos perdonas, pero porque nos das de tu gracia para poder crecer y salir adelante en la vida. Yo te pido que nos ayudes en estas áreas de nuestra vida que nos hacen fallar, que podamos salir adelante. Así que bendícenos y esta semana que viene, que podamos recordar esto para que podamos usar de tu gracia. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues muchas gracias.